Cruzamos ya la tercera semana de confinamiento y parece que empezamos a ver algunas señales de cierta estabilidad en la emergencia sanitaria. Y tal como cuando ocurre un desastre natural, después que pasa, empezaremos a salir para ver la verdadera magnitud y hacer el recuento de los daños tanto en la salud como en la economía y en lo social. Y también vendrá la reconstrucción del país para hacer frente a los efectos de la crisis que tenemos encima. Todas las manos serán necesarias en esta gigantesca tarea de reconstrucción. Todas. Durante estas semanas, el gobierno ha estado aprobando medidas de protección para intentar atenuar los efectos de esta emergencia. Pero también estamos comprobando que estas medidas son claramente insuficientes porque siguen quedando fuera de esa protección personas que viven ya de por sí en una situación muy frágil. En otras palabras, las mismas de siempre siguen pagando los platos rotos. Estas personas siguen siendo las grandes olvidadas que no tienen ingresos, que no pueden trabajar, que no tienen con qué alimentarse, ni tienen derecho a ningún apoyo oficial. Lo vemos con los trabajadores del campo en Huelva y otros territorios que viven hacinados en condiciones terribles sin ninguna protección, ni siquiera agua potable, mientras el gobierno pide que se queden en sus casas, en chabolas de cartón sin que se les dé ninguna alternativa de vivienda. Lo vimos con el anuncio de que se protegería a las trabajadoras del hogar, pero de unas 400,000 trabajadoras que sí quedan protegidas, se deja fuera a nada menos que 180,000, entre ellas las trabajadoras migrantes, porque o bien no tienen regularizados sus papeles, o porque sencillamente no están dadas de alta en la seguridad social por sus patrones. Además, el gobierno ha anunciado algunas medidas que se quedaron en nada. El día 25 de marzo, el ministro de Migraciones dijo que el gobierno estaba agilizando todos los procedimientos y concediendo permisos de trabajo de forma express para que inmigrantes con formación sanitaria pudieran trabajar. Pero el gobierno no dio más detalles de cómo realizar este procedimiento y hasta ahora no hemos sabido más del asunto y seguimos esperando más información aquí sentados. Además de la falta de información, para colmo, es una medida claramente insuficiente, porque no beneficiaba más que un número muy reducido de personas que ya estaban en situación regular y ya estaban en medio de la tramitación de los papeles. Así que si lo pensamos, realmente no es una gran novedad ni un gran avance. Porque, ¿qué pasa con las personas migrantes que no han podido regularizar su situación administrativa y sí tienen formación sanitaria? Desde que se publicó el anuncio del ministerio, estamos recibiendo una enorme cantidad de mensajes, tanto en público como en privado, preguntando por más información. La gran mayoría de personas migrantes que nos contactaron tienen formación sanitaria y quieren apoyar en la emergencia, pero la ley de extranjería y la burocracia, ahora encima paralizada, lo impide. También nos preocupa saber qué pasa con las personas que no tienen su situación regularizada y aunque no tienen formación sanitaria para trabajar en un hospital, sí tienen todo el deseo de contribuir a sacar el país adelante con su trabajo y su esfuerzo. Mientras otros países como Portugal están abriendo procesos de regularización de personas migrantes que pasan a tener los mismos derechos que todos los ciudadanos portugueses. Hasta el mismo Estados Unidos está permitiendo trabajar a las personas migrantes en situación irregular. Pero en España el gobierno reniega de abrir un proceso de regularización y por el momento ni siquiera se lo plantea. Ya hay quienes le comparan al ultraderechista Orbán, primer ministro de Hungría, por su situación intransigente. Es una actitud terca, grave e irresponsable en esta emergencia inédita en la historia reciente, en la crisis que viene y en la etapa de reconstrucción del país.
porque eso también permite que los sembradores de odio encuentren el espacio propicio, un terreno fértil o caldo de cultivo para seguir atacando a las personas vulnerables, como de hecho ya están haciendo en plena emergencia sanitaria. No les dejemos ese espacio libre. Urge que presionemos para que se tomen medidas decididas para abrir un proceso de regularización de las personas migrantes, para que no se queden fuera de la protección en estos tiempos tan delicados y puedan trabajar en la reconstrucción del país. Ahora es el tiempo cuando se necesita ser realmente valientes y actuar unidos para defender y blindar una protección sanitaria, económica y social, pública y universal. Por ello, hoy más que nunca tenemos que reivindicar juntos papeles para todos, protección para todas y todos, que nadie se quede atrás. Sigamos presionando y organizándonos para hacerlo posible y pronto. Porque esto también es una emergencia y porque todas las manos serán necesarias en esta gigantesca tarea de reconstrucción de nuestros territorios.